quiero agradecer muy cumplidamente a las autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León y muy en especial a Héctor Mendoza y Sonia López por esta hospitalidad que nos ha brindado el Colegio de Bioética y por permitirme en lo personal compartir una vez más con queridos colegas y amigos y sobre todo con una gran amiga, María Casado, una charla sobre temas de bioética, otra más de la mutua que ya tenemos. Bien, el tema, como decía Roberto, es laicidad, religión y razón pública. Desde hace algunas décadas, escribía Roberto Blancarte en el año 2000, es notorio el proceso de recuperación de espacios públicos por parte de las religiones y no solo en las áreas de mayor presencia católica. Lo vemos en el Islam, en el hinduismo y en los diversos cristianismos. La crisis de la utopía de la modernidad, la incapacidad de esta para dar respuesta a todos los problemas sociales y de sentido de los individuos, la ausencia de una legitimidad de muchas instituciones políticas, ha conducido a un nuevo planteamiento del papel de las religiones y de las instituciones eclesiales en la actualidad. Y de la cita de Roberto. La apreciación de él era y sigue siendo correcta para el caso de México. Los 6 años del gobierno foxista y el tiempo que lleva el actual presidente Felipe Calderón han sido una confirmación de lo que podríamos llamar un reposicionamiento de la religión y un debilitamiento de la laicidad. Permítanme citar algunos ejemplos. En el debate sobre el tema de la clonación terapéutica y la posibilidad de investigación en embriones humanos, algunos dirigentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestaron su preocupación sobre el voto de México en las Naciones Unidas a través de un desplegado en los periódicos publicado en octubre de 2004. Lo que llama la atención de este pronunciamiento, en palabras de Blancarte, es que no era usual que los obispos expresaran su punto de vista sobre temas controvertidos de políticas públicas de manera abierta. Y agrega, ellos, a partir de consideraciones de valor y de una cierta idea de la vida, pretendían ponerle un freno a cierto tipo de investigaciones. Poco importaba si con ello se coartaba la posible curación de muchos males que aquejan a la humanidad, como la diabetes, el cáncer o el Alzheimer. Finalmente, pese a sendos comunicados enviados por asociaciones civiles, entre ellas por el mismo Colegio de Bioética, a la Secretaría de Salud y de Relaciones Exteriores, México decide cambiar su intención de voto, inicialmente permisiva, por una prohibitiva. En el año 2005-2006 se abrió el debate en México en torno al tema de la laicidad educativa en las escuelas públicas. Se argumentó entonces, nada menos que por el Ombudsman Nacional, que la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas era una forma de discriminación negativa hacia aquellos padres de familia que, sin tener recursos suficientes para enviar a sus hijos a escuelas privadas profesionales, debían enviarlos contra sus convicciones a escuelas públicas laicas. En el mismo sentido, para el actual presidente del Episcopado Mexicano, las leyes mexicanas deben garantizar la libertad religiosa, que es mucho más amplio su contenido que la libertad de creencia y culto. Hacer valer la libertad religiosa es hacer valer el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe, y el Estado debe implementar las condiciones y los recursos para que tal libertad religiosa no se vea limitada. Por supuesto, no es objeto de debate el hecho de que en materias como historia y educación cívica se explique el fenómeno religioso y se enseñe una historia comparada de las religiones. Pero la pretensión del prelado va más lejos, en el sentido de incluir la enseñanza de una religión como parte del currículum escolar y financiarla por el Estado. A esta pretensión se añaden otras demandas: el voto pasivo de los ministros de culto, el derecho a expresar sus opiniones en materia política y a asociarse con fines políticos, que las asociaciones religiosas posean medios de comunicación masivos y que las iglesias reciban subsidios públicos mediante la recaudación de un impuesto especial que recogería y distribuiría el Estado. Algunas de estas demandas se prohíben expresamente en los artículos 14 y 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pero especialmente tales demandas se orientan a la eliminación del inciso E del artículo 130 constitucional, que lo lee:
Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Tercer ejemplo, el 28 de agosto de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sesión plenaria por 8 votos contra 3 validar constitucionalmente las reformas legales promovidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante las cuales se despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. Sin duda es una decisión de gran relevancia social y por supuesto progresista en el concierto de nuestros países latinoamericanos. Lo que me interesa destacar para los propósitos de esta presentación es que desde un principio los órganos que interpusieron las acciones de inconstitucionalidad en contra de tales reformas fueron la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su ombudsman, con alegatos claramente metafísicos y religiosos, y la Procuraduría General de la República, órgano del Poder Ejecutivo Federal. Hoy sabemos que 18 estados de la República han modificado sus constituciones locales para sostener, palabras más o palabras menos, la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Para estas fechas se espera la resolución de la Corte con respecto a un par de acciones de inconstitucionalidad y no se ve nada claro que tales acciones vayan a proceder. Cuarto ejemplo, en enero de 2009 entraron en vigor una serie de reformas a la Ley General de Salud, artículos 166 bis 1 y 166 bis 3, por las que el Estado mexicano queda obligado a proporcionar servicios espirituales a los pacientes que lo soliciten en los nosocomios de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE. Como bien afirma Diego Valadez, cito, no parece lejano el momento en el que, con fundamento en esas disposiciones, en los centros hospitalarios de jurisdicción federal se llevarán a cabo ritos litúrgicos cotidianos. En junio de 2009, el presidente de la República, Felipe Calderón, afirmó categóricamente, con ocasión de la muerte de un cantante pop, que el mismo presidente atribuyó precipitadamente al consumo de fármacos, que la raíz de nuestros males se debe a que nuestra juventud padece de un desconocimiento de Dios. Cito, una juventud que por sus condiciones sociales, familiares, educativas, por falta de oportunidades, tienen pocos asideros trascendentes, tienen poco que creer, no creen en la familia que tuvieron, no creen en la economía o en la escuela, no creen en Dios porque no lo conocen. Y podríamos continuar con los ejemplos señalando la complicidad del gobierno con la jerarquía eclesiástica en los casos de sacerdotes pederastas, o las macrolimosnas otorgadas a la Iglesia Católica por un gobernador estatal en franca violación a la ley de asociaciones religiosas y culto público, o la más reciente y férrea oposición del gobierno federal y las iglesias para legalizar la unión de dos personas del mismo sexo, alegando conductas contra natura. Por desgracia, las acciones y actitudes dogmáticas han mostrado la peor cara de las religiones y de las instituciones. No es extraño que esta situación haya provocado una polarización de las críticas y éstas se hayan deslizado hacia formas de laicismo que no de laicidad. Norberto Bobbio caracteriza al laicismo por su tono beligerante, con un lenguaje insolente, de rancio anticlericalismo, irreverente y, para decirlo en una palabra, nada laico, emotivo y visceral, que no se expresa con argumentos y por lo tanto parece querer rechazar cualquier forma de diálogo. Fin de la cita. Es decir, aquel laicismo que necesita armarse y organizarse, degenerando también en integrismo, fundamentalismo y radicalismo. Digamos que esta sería la otra cara de la moneda, que también ha encontrado en México manifestaciones claras de rechazo, impugnación y en ocasiones de violento repudio a cualquier manifestación pública de religiosidad. ¿Pero qué es la laicidad? Entiendo por laicidad la doctrina que sostiene la imparcialidad del Estado ante las diversas creencias de los ciudadanos en materia de religión o de convicciones metafísicas. Esto quiere decir que, 1. Las creencias religiosas o metafísicas, su transmisión y enseñanza se localizan en el ámbito estrictamente privado. 2. En tanto expresión de un derecho individual,
el Estado debe proteger la libertad ideológica, que se manifiesta también en la no profesión de creencia religiosa alguna, así como las ideas antirreligiosas o antimetafísicas. Y 3, se debe privilegiar el criterio de argumentación y consentimiento de los individuos a través del voto y del principio de mayoría frente a la pretensión de la custodia de verdades reveladas por la divinidad a través de sacerdotes y jerarquías eclesiásticas o comunidades fundamentalistas. Con respecto a lo público y lo privado, debe aclararse que si bien el ámbito primordial de las creencias religiosas es el privado, la libertad religiosa comprende también el derecho a expresar e intentar expandir las propias creencias en el ámbito público, desde la construcción de lugares de culto y de enseñanza religiosa hasta las procesiones y el proselitismo casa por casa. Lo que importa entender es que el perímetro correcto del ejercicio de esos derechos debe situarse estrictamente dentro de la sociedad civil y no traspasar a la utilización del Estado. Este debe mantener una posición de imparcialidad frente a todos los puntos sin privilegiar alguna confesión religiosa por encima de las demás. También conviene aclarar que imparcialidad no es sinónimo de neutralidad, entendida como inacción. En un voto concurrente del ministro José Ramón Cosío, voy a citarlo, dice lo siguiente: mantener que la neutralidad estatal frente a las variadas creencias de los ciudadanos exige al Estado no actuar o no pronunciarse es olvidar que en una gran cantidad de ocasiones esa abstención no hace sino convalidar un estado de cosas profundamente asimétrico desde el punto de vista de los derechos y libertades de las partes. Lo que la Constitución exige fundamentalmente es imparcialidad, no inacción. Fin de la cita. Esta laicidad activa en términos de imparcialidad y no de neutralidad debe distinguirse de la idea popularizada por Sarkozy en la visita de Benedicto XVI a Francia en septiembre de 2008 sobre la laicidad positiva. Esta última, la laicidad positiva, en términos de uno de sus críticos, es aquella fórmula institucional que respeta la libertad de creer o no creer en dogmas religiosos, porque ya no hay más remedio, pero considera que las creencias religiosas no solo no son dañinas, sino beneficiosas social y sobre todo moralmente. Fin de la cita. Apoyados en Jean Bovedó, Fernando Sabater critica con razón tal tipo de laicidad porque significa, cito a Sabater, una forma de neoclericalismo confesional pero no confeso. Y eso porque un Estado realmente laico no solo no puede dejarse contaminar por ninguna religión, ni privilegiar ninguna de las existentes sobre las demás, sino que tampoco puede declarar preferible tener una religión o no tenerla. Dicho lo anterior, quiero detenerme en la tercera característica que mencioné, la de privilegiar la argumentación y el consentimiento de los individuos en una sociedad democrática representativa por encima de la custodia y la eventual imposición de verdades reveladas o convicciones metafísicas por parte del Estado. Paso entonces al tema de la razón pública y quiero detenerme aquí mencionando a 3 teóricos contemporáneos, John Rawls, Julian Habermas y Ronald Worthy, para ponerlos a dialogar y ver a qué conclusiones llegamos en este tema. La cuestión a debatir sería la siguiente: ¿es posible realmente articular una noción de lo racionalmente aceptable que todos los ciudadanos puedan compartir a pesar de no coincidir en una visión del mundo o en una concepción del bien homogénea? Este es el problema. En una obra, El liberalismo político, John Rawls propone su conocido consenso sobrepuesto. Esta noción se apoya en el supuesto de que la razón común a todos los seres humanos es suficiente para descubrir y justificar nuestras obligaciones morales y políticas. El consenso obtenido con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 sería un claro ejemplo de consenso sobrepuesto. Ustedes recordarán esa anécdota con respecto a esta declaración, cuando se preguntaba a los firmantes cuál era el fundamento para poder llegar a este consenso, y todos dijeron que no sabían cuál era el fundamento, pero que estaban de acuerdo en que esos eran los derechos que se deberían de privilegiar. Ese es el consenso sobrepuesto. A partir de tal consenso,
Rawls distingue entre razón pública y razón privada, distinción necesaria para responder a la cuestión de qué tipo de argumentos son aceptables y cuáles son inaceptables en la deliberación.